tema que continúa, yo ya ni voy a preguntar que quién ya tiene el libro, porque yo sé que todos tienen ya el libro, todos lo están leyendo y ya casi lo van acabando. No solamente ya lo están leyendo, ya casi se lo acaban, de que lo empezaron a leer y no pueden parar. Ok, esa es mi fe, sale como la de un niño. Pero el punto es que el tema de hoy es un padre que habla verdad. Entonces vamos a hablar un poco de la mentira, ¿sale? Y quisiera yo leer eh, algunas encuestas que vienen en el capítulo que corresponde en el libro. Y una de las cosas que dicen, entrevistaron a 3,795 jóvenes para hacerles una encuesta y escogieron este número porque eran los jóvenes de mejores calificaciones en la escuela. Y el 80% de ellos se les preguntó que si habían hecho algo deshonesto o habían hecho algo incorrecto. Y el 80% admitió que habían copiado en un examen, que se habían copiado la tarea de alguien o que habían hecho algún tipo de trampa en la escuela. Les hicieron otra pregunta y les preguntaron que si creen que era necesario mentir. Y el 44% de los jóvenes dijeron, sí creemos que es necesario mentir, incluso a veces robar. El 69% de esos jóvenes afirmó haber mentido en las últimas semanas a su papá, a un maestro y a una persona mayor. El 59% respondió que les han mentido a un amigo cercano. El 15% aceptó que ha robado en los últimos días. Y todos ellos consideran que es necesario engañar para poder avanzar. Dicen que es la manera más fácil de avanzar en la vida, mintiendo. Muchas personas mienten para impresionar o para quedar bien con la gente. Ahora, esta encuesta que se hizo, se le hicieron a personas cristianas, a jóvenes cristianos, no personas que no conocen de Dios, sino personas que nacieron en una iglesia, bueno, no en la iglesia, ¿verdad? Porque no es hospital, que desde pequeños están en una iglesia, que sus padres son cristianos. O sea, yo escucho esta encuesta y digo, wow, qué increíble, porque cuando no conoces a Cristo es lo más normal. Pero cuando conoces a Cristo, en otra encuesta que se hizo les preguntaron, ¿crees que es malo mentir? Y todos contestaron, sí, es malo mentir. Y de ahí les preguntan, ¿y tú mientes? Y ellos contestaron, sí, a veces. El 100% de los jóvenes. Cristianos, cristianísimos. ¿Sí? Y quisiera yo empezar a leer algunas citas de la Biblia. En Éxodo 20, verso 15 y 16 dice esto: no hurtarás. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, en los 10 mandamientos de Éxodo 20 vienen esta parte de no robemos, no hablemos mentiras. Y en Levítico 19:11, lo vamos a poner en pantalla, dice, no hurtaréis y no vas a engañar, ni vas a mentir, ni se van a mentir el uno al otro. No juren falsamente por mi nombre. Muchas veces cuando decimos, te lo juro por Dios, estamos nada más dando a entender que no siempre estamos delante de Dios, no siempre estamos en la presencia de Dios y no siempre estamos conscientes de que Dios está en nuestra vida, que por eso tenemos que como que invocar a Dios para que Dios venga a nuestra vida, y ese es un gran problema. Por eso dice, y no jures falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le vas a robar, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Encontramos a un Dios que se esfuerza, voy a decirlo así, que se esfuerza por dejar claro cuál es su naturaleza, cuál es la naturaleza de Dios, hablando a su pueblo y poniendo una estructura a su pueblo claramente. Encontramos a un Dios que quiere hablarlo de esta manera para que a todos nos quede perfectamente entendido
de cuál es la naturaleza de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es malo mentir? ¿Porque te pueden cachar de que eres un mentiroso? ¿Porque la gente va a decir, ese cuate no le creas nada? ¿O realmente porque la naturaleza de Dios es que Él es un Dios verdadero? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él habla de la verdad, todo lo que tiene que ver en contra de la naturaleza de Dios es incorrecto y no es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan malo mentir, no solamente por todos los chismes en los que te metes y por todas las cosas que son malas, sino porque es un pecado en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios veraz. Vamos hasta aquí, amados. Ok. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y mucha gente, escucha esto, mucha de la gente que viene en busca de Dios, que llega a una iglesia, nunca siente que le agrada a Dios en nada porque está lleno de mentira. Porque puede venir y estar haciendo cosas correctas, pero cuando habla mentiras y por eso siente ese como si Dios lo estuviera rechazando. Pero es que Dios no puede convivir con algo que no es parte de su naturaleza. Dios quiere que en nosotros haya ese cambio de mentalidad, de una renovación de nuestros pensamientos, de una renovación de la persona que somos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, y por eso Él está como que muy claro tratando de establecer algo dentro de su pueblo, porque lo único que nos hace diferentes a nosotros es nuestra manera de hablar. A muchos de los discípulos de Jesús los descubrían y decían, oye, tú no andabas con Jesús el Nazareno cuando ya lo estaban apresando. Decía, porque hasta tu misma manera de hablar te delata. En Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y lo primero que hace es tocar sus lenguas, y ellos empezaron a hablar diferente, su manera de hablar cambió. Y en un cristiano, alguien que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, una reconciliación con Cristo Jesús, lo primero que le cambia es su manera de hablar. Muchos de nosotros, tal parece ser que no hemos tenido un encuentro genuino con Dios, porque nuestra manera de hablar sigue juzgando, hablando mal de los demás, mintiendo unos a otros, diciendo mentiras, a veces sin necesidad. Y es la parte que Dios quiere tratar. Vamos juntos hasta aquí. Dios mismo pone una escala o un parámetro de lo que es la santidad. Y Dios está buscando modelos de integridad en medio de nosotros. Dios está buscando hombres que puedan moldear a sus hijos en una verdad. Y eso yo creo que es lo más difícil que se encuentra en la vida, encontrar un modelo de veracidad. Hace mucho tiempo yo escuché un testimonio de una señorita que se enteró que su papá les había mentido por mucho tiempo, y ella se enteró que su papá había tenido un hijo fuera del matrimonio. Ella se enteró que su papá pues no era lo que le había dicho, y entonces esta señorita, cuando se entera, se enoja tanto que empezó a hacer todo lo que su papá según le había dicho que no hiciera. ¿Sabías que cuando tú y yo mentimos a nuestros hijos se van a llenar de ira cuando se enteren de que tú les mentiste? Y a veces se nos hace fácil mentir. A veces criamos con mentiras a nuestros hijos y no nos damos cuenta del daño que estamos provocando. Dios quiere traer una reforma a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón. Van conmigo hasta aquí, iglesia. Escucha la cita que voy a leer. Está en Lucas capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón va a hablar
la boca. Y yo siempre había entendido, ok, sí, pero yo te voy a decir algo. Nuestros hijos son depósitos y son como arcas donde toda la información que tú les des, si es verdadera, cuando él esté en un tiempo de crisis va a sacar lo verdadero. Pero la información que tú le des, si es falsa, si es mala, va a sacar lo malo. Esto es a lo que se refiere esta cita. O sea, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro. Entonces dices, todos somos malos. Por si alguien decía, es que yo no soy malo, mi hijo tampoco. No, todos somos malos. Y en algún momento vamos a sacar lo que se nos puso, lo que se nos sembró. Si tú le dices a tu hijo que es algo que no es, en algún momento él va a tener una confusión y no se va a poder conectar con Dios nunca, porque va a traer una estructura de maldad, de pensamientos, de mentiras, de cosas que tú mentiste. Y eso es lo que lo va a traumar, eso es lo que lo va a afectar y no va a poder conectar con Dios nunca. Ahora escucha, hay una versión que se llama El Mensaje. Yo te recomiendo mucho, esa es una versión que solamente está en inglés, pero trae unas interpretaciones increíbles, están muy apegadas. Y mira lo que dice. Igual, Lucas 6, pero voy a empezar a leer desde el 43. Dice, no se obtienen manzanas aguzanantes, yo le hubiera puesto aguzanadas, ¿verdad? De un árbol sano, ni manzanas buenas de un árbol enfermo. La salud de la manzana le dice a la salud del árbol, debes comenzar con tus propias vidas vitales. Es lo que eres, no lo que dices, y hacemos lo que cuenta. Tu verdadero ser rebosa de palabras y hechos verdaderos. ¿No se escuchó? Lo voy a leer una vez más, permíteme esto. No se obtienen manzanas aguzanantes de un árbol sano, ni manzanas buenas de un árbol enfermo. La salud de la manzana le dice a la salud del árbol, debes comenzar con tus propias vidas vitales. Es lo que eres, no lo que dices y haces, lo que cuenta. Tu verdadero ser reposa de palabras y hechos verdaderos. Muchos papás pensamos, no, pues yo voy a bendecir a mi hijo y quién sabe qué, y quién sabe cuándo, y tomamos esas actitudes que de alguna manera son correctas, pero a últimas. Es como si él es mi hijo, y yo lo abrazo, y yo le digo, hijo, te bendigo. Y yo creo que lo estoy bendiciendo, pero si yo ando en adulterio, el simple hecho de declararle, soltarle sobre de él, no van a ser mis palabras las que van a respaldar mi bendición, sino lo que soy. Si yo soy un padre mentiroso, aunque yo le diga, hijo, te bendigo, solamente estoy depositando en su tesoro mentiras. Si yo soy un padre alcohólico, si yo soy un padre drogadicto, si yo soy un padre ratero, si yo soy un padre que compromete su palabra y no la cumple, por mucho que yo quiera bendecir a mi hijo, no voy a poder tener manzanas sanas si yo como árbol y raíces estoy enfermo. Ay, no, pastor, eso se me hace como que muy radical. Podría ser, pero Dios es un Dios radical, donde Él ama la santidad. Muchos de nosotros tenemos ira en nuestro corazón por las mentiras que nos dijeron nuestros padres. Y yo quiero hacer un énfasis y un paréntesis en esto, porque aquí todos salimos rayados y raspados y la carrocería se nos pasa estropeando. Yo leí esta frase y yo quisiera que la adoptaras tú. Somos familias
saliendo de Egipto, atravesando un desierto, que vamos para la tierra prometida. ¿Ok? ¿Qué representa esto en español? Que ojalá fuéramos, a lo mejor aquí sí hay linajes así, donde ya son cuarta, quinta generación de cristianos, ¿verdad? Pero no, la realidad es que venimos saliendo y todavía muchos hasta traen su imagen de la Virgen o de un santo en su cartera o en su retrovisor de un carro. Y muchos apenas estamos conociendo de lo que es Cristo y quién es Cristo para nuestra vida y cómo avanzar. Y venimos contaminados, venimos mal. ¿Me explico? Nuestra mente, nuestro corazón ha sido afectado. Porque nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos instruyó y no aprendimos cosas. La mayor carga que a veces tenemos es solamente de no digas eso, no digas mentiras. Pero ¿bastará con decirle a alguien que no lo diga? ¿O no será que ahora estamos aprendiendo que esto representa que empezamos a tener verdad en el depósito? Ahora la verdad no es que compita con la mentira, pero ahora la verdad empieza a tener un peso mucho mayor en el depósito de nuestros corazones. Y ahora los pecados que antes cometíamos, que nada nos detenía más que un remordimiento, ahora por medio de la palabra decimos, oh, esto no lo tengo que hacer, esto no me puede seguir pasando a mí, porque ya hay palabra, ya hay verdad en mi corazón. Nadie puede pelear contra tus instintos carnales sin la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre insistimos, hey amados, traigan su Biblia. Ahorita ya me he preguntado si traen su Biblia porque luego hasta me deprimía. Pero amados, traen su Biblia. Amados, lean el libro y no lo leen. Amados, pues aunque sea pidan las copias, tampoco las piden. Es una carga. ¿Cuántos jóvenes están resentidos porque cuando crecieron muchas de las palabras que dijeron sus padres no eran verdad? Podríamos agarrarnos de ahí para justificarnos, pero la realidad es que ahora tenemos una gran labor donde somos coherentes en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y qué gran trabajo. Amados, hasta ahorita, si estoy mal, corríjame, pero hasta ahorita yo no he encontrado una sola familia en la Biblia que no haya cometido errores. Y empezamos desde Adán y Eva hasta, pues no sé quién, ¿verdad? Dicen por ahí que el matrimonio de Pedro, lo único malo fue que Jesús sanó a su suegra, pero es otro tema, no me distraigan. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es tan importante, amados, escucha, es tan importante que tú y yo amemos la palabra de Dios, tan importante que tú y yo podamos abrazar la palabra de Dios y que la estemos repitiendo y que la estemos diciendo y que la estemos hablando a nuestros hijos. Solamente es la única manera en que ellos van a poder evitar este tipo de peleas y las van a ganar. Es por la falta de palabra, es por la falta de la verdad, por la que nosotros no podemos ganar batallas tan crueles que en las que estamos. Amados, darle mordida a un de tránsito, tener el cable chueco, me explico, no pagar una cuenta, que si se equivocaron y te están cobrando de menos, tú digas, hey, me están cobrando de menos, cóbrame lo que es. Todos estos principios tienen que ver con que el audio se componga. ¿Con qué tanto amamos la palabra de Dios? Dice, escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas. Y ahorita lo único que ponemos en las puertas de nuestras casas son no se estacione, por favor. Y creo que eso tiene que cambiar.
tenemos que ser modelos y moldes que aprendamos a enseñar a nuestros hijos no solamente a cómo no se peca y no cómo no se dice mentiras, sino cómo se arrepiente uno de haber hecho un error y decirle: hijo, me equivoqué, estuvo mal lo que hice. Según una encuesta que viene en el libro, dice que solamente el 37% de estos jóvenes han visto a sus papás disculparse en toda su vida. Amados, a veces seguimos creando y formando a nuestros hijos y llevando nuestras familias, escucha, como era la película de Pedro Infante, una de Pedro Infante, con su papá. ¿Cómo se llamaba? La oveja negra. Porque soy tu padre y me obedeces y yo no me equivoco, yo soy Cruz Treviño de la Garza. Y simplemente somos personas que no modelamos ni siquiera una equivocación. Dicen las encuestas, o sea, las encuestas que se hacen, que un hombre dice 200 mentiras por día. Y ahorita alguien, no es cierto eso. No, pero escucha esto. Y las mujeres, luego la defensa. 8,000. Las mujeres, 150. Yo no creo en nada en esa encuesta. Y también en esa encuesta dice que va ganando Manuel López Obrador, ¿no? No. Pero escucha, el punto que dije esto es por esto. Que los hombres mienten para quedar bien y para hacerse sentir mejor. Y las mujeres mienten para justificar sus errores. Ay, sí les creí, fíjense. ¿Saben por qué? Porque no tenemos modelos de cómo se arrepiente uno. Me encanta la vida de David y cómo muestra cómo se arrepiente él. Dices, wow, qué increíble David. A comparación de Saúl y de toda la banda que no. Pero encontramos esto y decimos, realmente hay algo que tenemos que empezar a modelar. Porque si tenemos hijos orgullosos que nunca saben pedir perdón, adivina quién les modeló. El pastor. Yo acostumbro o acostumbraba, porque ya trato de no, y qué lástima que ahorita no está mi esposa para que dé fe y legalidad. Pero antes me hacían algo mis hijos y inmediatamente así, en ese momento los corregía. Pero después de un tiempo, una vez me dijo mi esposa, te pasaste, ahora sí. Y yo me hice el propósito de dejar pasar si es necesario un día hasta que me calme. Regularmente lo hago en la noche. Si me entero en el transcurso del día que algo hicieron, en la noche. Y no se me olvida, no crean que soy así de las que, ay, ya se me olvidó, ya ni me acuerdo de qué. No, yo sí me acuerdo. Pero en el libro viene una anécdota de Josh McDowell donde dice que él era así. Y obviamente me identifiqué porque dice que él siempre está muy ocupado y siempre está en su casa escribiendo. Escribe 4 libros por año. Entonces todo el tiempo se la pasa escribiendo este hombre. Y dice que cuando estaba en la oficina, en su casa, en su oficina, entraba su esposa y le decía, fíjate que tu hija sacó un 10 en algo, ¿no? Y él decía, ah, qué bueno. Pero decía, estoy ocupado, pues al ratito voy y la felicito, ¿no? Pero si entraba su esposa y le decía, fíjate que fulanito hizo tal cosa, en ese momento se paraba, iba y lo corregía. Y dice que él tuvo que cambiar esa manera de ser prontos para corregir
y no prontos para, wow, hijo, lo hiciste bien. Y yo siento que a mí me ha pasado eso, ¿sí? O sea, yo me acuerdo mucho cómo en otros tiempos las mamás de antes llegaban y veían un pleito y llegaban y le pegaban a todo, y trancazo, y chinglazo, patada. Y ya cuando terminaba decía, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si a ustedes les pasó. Mi hermana mayor, yo me acuerdo que a ella cómo le pegaban, pero le pegaban así como receta de doctor, en la mañana, en la tarde, en la noche, cada 8 horas pues, y a veces cuando estaba más grave cada 6, porque era tremenda. O sea, le pegaban y se salía y volvía a hacer lo mismo. No, de veras, era bien tremendo. Ustedes no vivieron con ella. Mi hermana Cecilia y yo nos quedábamos así, no manches, ¿cómo le pegan? Y ya de ahí yo aprendí, ¿no? También a ser como ella me modeló mucho y también. Pero a veces somos así, papás que decimos, pues vara, hay que corregir, y que obviamente nosotros hemos metido la vara hasta por los ojos a todo el mundo aquí y a todo el mundo así. Y vemos un chamaco latoso y decimos, ¿y has intentado con la vara? Así como que muy educados, nada más así por no queriendo. Pero a veces nada más corregimos y no es que esté mal, está bien, pero también cuando ellos hagan algo bueno, también me detengo y digo, lo hiciste bien. Nuestros hijos necesitan modelos. Mira, Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cómo hubiera encantado a mí haber aprendido a vivir bajo este principio desde muy pequeño? Porque yo en mi estructura mental toda la vida fue, a mí qué me importa lo que diga la gente, que quién sabe qué, y como que hasta me daba gusto que pensaran mal de mí, y ese piensa mal de mí, ahorita va a pensar peor. Y nunca nos enseñaron. Dice, es de más estima el buen nombre que las muchas riquezas. Y yo antes decía, a mí de qué me sirve que piensen bien de mí si no tengo ni para comer, ¿no? A mí qué me importa tener buena fama que plata y oro. Y desde ahí a muchos ahorita nos sigue haciendo cortocircuitos en la cabeza, porque para nosotros es más importante las muchas riquezas, la plata y el oro. Y desde ahí tú te tienes que dar cuenta que hay estructuras en tu mente y que hay poca palabra en tu corazón. Y por eso cuando viene la presión no sale lo bueno, sale lo malo. Nuestros hijos pueden tener respuestas correctas, pero actitudes incorrectas. Pueden hacerlo bien, pero su corazón no está en eso. ¿Por qué no le preguntamos a nuestros hijos, hijo o hija, ¿tú crees que digo mentiras o me has escuchado decir mentiras? Hijo, hija, ¿te he prometido algo que no te he cumplido? Y a ver si sales vivo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal que está en nosotros, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en eso. Pero ahora dejemos también nosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y dice Pablo, no se mientan los unos a los otros. Despójense del viejo hombre con sus hechos
y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. O sea, hay algo que se tiene que despojar de nuestras vidas, hay algo que se tiene que arrancar de nosotros, que tiene que ver con el viejo hombre, con lo que nos dijeron, con lo que nos estructuraron. O sea, es fácil, amados. Si tú estuvieras aquí al frente y hubieras visto la cara de lo que es las riquezas y el buen nombre, o la fama en lugar de riquezas, la buena fama en lugar de plata y oro, te sorprenderías de ver los rostros, porque solamente todos sonreímos y como, neta, te cae. También es como que muy radical eso, ¿no? De Dios. Amados, tenemos terrible fama, tenemos terrible nombre. Ahí va el que nunca cumple, que dice que va a entregar un trabajo y no lo entrega. Ahí va el que promete cosas y no las. Ahí va el que dice mentiras. Ahí va el chismoso, ahí va el criticón, ahí va el murmurador. La gente habla. Salmo 52:1 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Escucha esto, iglesia. Por favor, todos mírenme. Cuando empecé a hablar del tema, y yo le decía en la mañana a mi esposa, yo tengo miedo de este tema, porque mucha gente va a querer esquivar la bala. Y desde que empecé a hablar del tema, mucha gente está con los brazos cruzados, mirando para otro lado, para el techo, para el piso, se queda leyendo su Biblia, porque prefiere evitar el tema que enfrentarlo. Amados, somos hombres que tenemos que enfrentar lo que Dios nos habla. La palabra de Dios dice: mejor les hubiera sido no conocer. Pero amado, estás aquí porque Dios quería que tú escucharas esto. No solamente para que lo escucharas, sino para que nos transformara. Que no solamente golpee en nuestros pensamientos y nuestro cerebro, sino que sacuda nuestro corazón. En verdad que cada vez que abro mi Biblia, que la veo, que la empiezo a leer, digo: cuánto me falta por aprender, pero cuánto me falta porque baje en mi corazón. Entre más guardes palabra, más guardes verdad en tu corazón, más distinto serás. Salmo 101, verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y cuando nosotros no quitamos la maldad, sino nos mantenemos en la maldad, dice la palabra de Dios que no vamos a ser firmes en la casa de Dios. No vamos a poder afirmar nuestra vida en la casa de Dios. No vamos a poder echar raíces en la casa de Dios. Y hay gente que se pregunta: pero ¿por qué no puedo estar firme? ¿Por qué voy de iglesia en iglesia? ¿Por qué no me puedo echar raíces aquí en la casa? Porque todavía hay cosas en tu lengua que no te permiten afirmarte. Son cosas que tenemos que renunciar, son cosas que tenemos que echar fuera de nuestro corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, está hablando Jesús y le está diciendo a los fariseos horrible, y les dice esto: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede redarguir a mí de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios escucha.
Por esto las oyen ustedes. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. O sea, Jesús les decía: yo estoy hablando verdad. A ver quién me puede reprender por lo que estoy diciendo. Decía: nadie. Dice: pero si ustedes fueran de Dios, me escucharían. Pero como no son de Dios y aman la mentira, por eso no me quieren oír. Y hubo un montón de banda en ese tiempo, un montón de gente que no quería escuchar a Jesús. Hay mucha gente en este tiempo que no quiere oír el evangelio porque aún tiene mentira en su corazón. La mentira es como una infección en el cuerpo, donde empieza a contaminar todo tu ser. La mentira es lo primero que entra para que tú caigas en pecado. Estaban Adán y Eva en el huerto, estaban ahí esperando, y cuando ellos están ahí en el huerto, llega la serpiente y lo primero que les habla es una mentira y los engaña. Y es la manera en que pudieron accesar al pecado. ¿Cuántas mentiras has creído del enemigo por no tener una palabra que pueda pelear en contra de esa mentira? La verdad pelea contra la mentira. Y no es de que a ver quién vence, sino que tanto tienes de palabra revelado en tu corazón. Esa es la realidad. Satanás siempre nos va a hacer creer que somos seres mentirosos también, que somos personas que no podemos ser espirituales, que somos personas que no entendemos la Biblia. Somos personas que nos dormimos. A mí me han dicho mucho: pastor, yo mire, nada más empiezo a leer y me quedo dormida. Me quedo dormido. Nada más vengo aquí a la iglesia y me empiezo a dormir así como que me entra el... Yo no puedo ser espiritual, me han dicho muchas personas. Yo no puedo cambiar. Te crearon con una mentira, te dijeron que eras malo, te dijeron que eras lo peor, y eso te ha quedado guardado en tu mente. Y cuando viene la verdad de Dios, tú la rechazas con una mentira. Y estamos peleando la verdad de Dios con mentiras. Pero se tiene que romper. Número uno, nos tenemos que arrepentir. Necesitamos ver la gran responsabilidad que es criar a hijos que no estén cargados de mentira, que no tengan dentro de su sistema, dentro de sus vidas, estructuras llenas de mentira. Les comentaba la semana pasada, para mí fue algo que a lo mejor sencillo, de un cochino perro que se nos murió y que le mentimos a nuestro hijo. Y a mí cómo me estaba afectando, porque no quiero pecar de mentiroso y decir: es que nunca le había mentido. A lo mejor sí, pero no lo tengo registrado, pero deliberadamente no como esto. Y le decíamos: no, pues es que el perro así como que está en otro lugar, y como que nos le estábamos queriendo bailar. Y cuando mi hijo se entera, mi hijo se enojó mucho. Me decía: es que yo les pregunté varias veces y no me dijeron la verdad. Y él hasta lloró del enojo de que nos descubrió mentirosos y él no nos había visto mentirosos. Y creo que no existe nada peor en el mundo que un papá que le diga mentiras a su hijo. No entendemos el daño tan grave que hacemos cuando decimos mentiras. Yo quisiera terminar este tiempo así, que tú y yo le pidamos perdón a Dios por todas las mentiras que hemos dicho, no solamente a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a la gente que está alrededor de nosotros. No podemos seguir siendo personas que se nos dé el mentir por quedar bien, o porque piensen mejor de nosotros, o porque tengan conmiseración de mí. Qué terrible caso es ese. Como si no existiera un Dios que es la verdad, como si no estuviéramos siguiendo a un Dios que es verdadero. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto, no hay nada oculto que no se vaya a revelar. Y eso nos debería de dar mucho temor, amados. En momentos podemos entender a un niño pequeño que mienta, pero gente grande, viejonota, ¿será normal? ¿O estaremos bajo una influencia demoníaca?
seamos modelos de cómo se pide perdón por nuestros errores. Cambiemos nuestras vidas. Dios quiere que cambiemos esa manera de vivir que no nos va a dejar nada bueno. La mentira nos va a llevar al infierno y esa es una realidad. Hay veces que platicamos con personas y dicen: es que yo no sé por qué mi hijo es así, yo no sé por qué mi esposa es así, yo no sé por qué mi esposo es así. Bueno, a la luz de la palabra hay una respuesta. Rompamos esa parte, amados, porque no nos conviene. Ahí en tu lugar, ¿por qué no cierras tus ojos? Le decimos: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por mi manera de hablar, por mi manera de exagerar, por mi manera, Señor Jesús, de vivir que no te agrada a ti, Dios. Señor, quiero vivir honrándote, quiero vivir agradándote, pero la verdad es que digo mentiras. Soy un hombre que dice mentiras. Soy un hombre que engaña para quedar bien. Soy un hombre que se complace en que tengan conmiseración de mí por mis palabras. Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque le he mentido a mi esposa, Señor. Perdóname porque le he mentido a mis hijos. Le he mentido a mi familia, Señor. Perdóname, Señor. No me tomes en cuenta este pecado. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Vamos, iglesia, con tus palabras. Señor Jesús, te decimos a ti: perdóname, Jesús. Perdóname por mi manera de hablar. Perdóname por lo que he sembrado en mis hijos, Señor, porque por lo que he depositado en mis hijos. Perdóname, Señor Jesús, por lo que he depositado en ellos, Dios. Vamos, iglesia, vamos, te invito a orar. Señor Jesús, perdóname porque he hablado mal de otros, le he mentido a otros, Señor, he murmurado de otros, he calumniado a otros, he exagerado de otros, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, trae una convicción de arrepentimiento en la casa. Trae una convicción, Señor, de arrepentimiento en las familias, Señor. En mi familia, en mi casa, Señor. En mi casa, con mi gente, Señor. Trae una convicción de arrepentimiento, Señor, de lo que yo he hecho, de lo que yo he hablado, de lo que yo he ocultado. Señor Jesús, yo te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, sana mi lengua, sana mi manera de hablar, mi manera de pensar. Sana este árbol que alimenta, Dios, a mis hijos,
Que las raíces, Dios, de mi vida sean sanas, Dios, para no contaminar a mis hijos. Que se vaya todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de traición, todo espíritu de queja, Dios. Ahora escucha esto, iglesia. Quiero pedirte por favor que nos pongamos de pie. Y si está tu esposa cerca, tus hijos cerca, a lo mejor hay alguien que no venga con su familia. Hagamos esto, que tú te le acerques a alguien y le digas: perdóname porque te he mentido, si es que ha sido así. Pero por las dudas, pues, sí. ¿Por qué no pedimos perdón? Y más a la gente que está cerca de nosotros, a nuestra familia. Sí. Tóquenme la de mientes también. Acércate a alguien, vamos, acércate a alguien y dile: perdóname. Vamos, acérquense a alguien, busca a alguien y dile: perdóname porque yo sé que te he mentido. Perdóname por mi manera de hablar. Perdóname, por favor. Ayúdame a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que se rompan todas estructuras de mentira que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, que se rompa todo lo que nos hace pensar de una manera incorrecta y reaccionar de una manera incorrecta, Señor. Enséñanos, Dios, a vivir en santidad y en tu verdad, en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús sean todas las cosas.